Muchas personas que actualmente están padeciendo la dictadura priista, panista, perredista, algunos se han tenido que exiliar, creen que los mexicanos oprimidos no pueden liberarse por sí mismos. Ellos esperan que su pueblo sea liberado no por una acción propia, sino de otros. Ponen su confianza en las fuerzas extranjeras, creen que solo una ayuda internacional puede ser lo bastante fuerte como para derribar a los dictadores. Esa visión de que los oprimidos son incapaces de actuar eficazmente es algunas veces correcta por tiempo limitado. Por tiempo limitado. Como hemos apuntado, con frecuencia la población sometida no quiere la lucha y está temporalmente incapacitada para ella. Somos unos incapacitados para salir a luchar, porque no tenemos confianza en nuestra propia capacidad de enfrentar a la dictadura feroz y no vemos una manera razonable de salvarnos por nuestro propio esfuerzo. En consecuencia, no es extraño que se confíe nuestra esperanza en la liberación y la acción de otros. Las fuerzas externas pueden ser la opinión pública, las Naciones Unidas, un país en particular o sanciones internacionales económicas y políticas. Como van dándose cuenta, está un poco difícil esperar la salvación que venga del extranjero. Una situación así puede parecer consoladora, pero existen graves problemas en cuanto a la confianza depositada en un salvador extranjero o foráneo. Esa confianza puede estar puesta en un factor totalmente equivocado. Por lo general, no van a llegar salvadores extranjeros. Si interviene otro estado, probablemente no se puede confiar en él. Hay unas cuantas ásperas realidades con respecto a esa confianza en la intervención extranjera que habría que destacar aquí. Por eso Andrés Manuel López Obrador no habla de Venezuela, porque Andrés Manuel López Obrador respeta la soberanía de cada país. Y este punto dice, hay unas cuantas ásperas realidades con respecto a esa confianza en la intervención extranjera. ¿Qué es lo que está haciendo Canadá, México y Estados Unidos, juntitas las tres rameras, en contra de Venezuela, quitándoles su derecho a la soberanía? Y digo rameras a los líderes políticos. Repito, rameras a los líderes políticos de Estados Unidos, de Canadá y de México, no a nuestros pueblos y no a nuestra gente, a los líderes políticos, rameras. Espero que se haya quedado claro. Con frecuencia los estados extranjeros tolerarán y ayudarán inclusive a la dictadura a fin de avanzar sus propios intereses económicos y políticos. Ejemplo A, Estados Unidos y Canadá, que no le dicen nada al tonto de tontín de Peña Nieto. 2. Los estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos. O sea, te van a meter un cuetazo en la cabeza con tal de que les dejen poner una mina allá en donde puedan extraer todo el oro y toda la plata que quieran. Los estados extranjeros podrían estar dispuestos a vender al pueblo oprimido a cambio de otros objetivos, en lugar de mantener las promesas que le hicieron de ayudarlo en su liberación. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar para sí mismos el control económico. Ejemplo B, Estados Unidos en Irak, Estados Unidos en Afganistán, Estados Unidos en Siria, Estados Unidos en México. Algunos estados extranjeros actuarán contra la dictadura, pero solo a fin de ganar para sí mismo el control económico, político y militar del país. Los estados extranjeros podrían involucrarse activamente para fines positivos solo cuando hubiere un movimiento interno que ya haya comenzado a sacudir la dictadura y logrado que la atención internacional se enfoque sobre la índole brutal del gobierno. Por eso necesitamos unirnos, por eso necesitamos gente como Jonathan, que empezó a hacer sus carteles y los empezó a pegar. Por eso necesitamos unirnos para que entonces la intervención extranjera, que sea de los medios, no represente un peligro para nosotros los mexicanos, que debemos conquistar nuestra soberanía y nuestro país solos. Por lo general, la causa principal que explica la existencia de las dictaduras es la distribución interna del poder que existe en el país. Ejemplo C, México, la distribución interna del poder es simplemente de esa clase política. Parecen reptilianos, extraterrestres,
no tienen empatía hacia los seres humanos porque ellos parecen ser de otro mundo. Por lo general, la causa principal que explica la existencia de las dictaduras es la distribución interna del poder que existe en el país. La población y la sociedad son demasiado débiles para causarles un problema a la dictadura. La riqueza y el poder están concentrados en muy pocas manos. Creo que eso no necesita ni explicarse. Y si necesita explicarse, bueno, nada más hablemos de que el Orejotas de Salinas de Gortari le vendió Telmex a Slim. Continuando, aunque las acciones internacionales pueden beneficiar o de alguna manera debilitar a las dictaduras, la constitución de estas depende primordialmente de factores internos. En otras palabras, necesitamos ser un movimiento poderoso para que esa ayuda exterior no quiera apoderarse de nuestro país. Hagan de cuenta que viene Canadá y dice, yo voy a ayudar a los mexicanos para que se libren de Enrique Peña Tonto. Y luego tenemos al baboso ese canadiense queriéndose adueñar de todo Chiapas. Continuando, sin embargo, las presiones internacionales pueden ser muy útiles cuando apoyan un poderoso movimiento de resistencia interna. Entonces, por ejemplo, el boicot económico internacional, los embargos, la ruptura de relaciones diplomáticas, la expulsión del gobierno de organizaciones internacionales, la condena del mismo por alguno de los cuerpos de las Naciones Unidas y otros pasos semejantes pueden contribuir grandemente. A pesar de todo, si no existe un fuerte movimiento de resistencia civil, tales acciones por parte de otros, es poco probable que se den. Fíjense bien las cosas terribles que hemos vivido en México. Simplemente voy a citar una cosa: 43 estudiantes de Ayotzinapa. Resonó por todo el mundo, pero se cayó. No pasó nada. ¿Cómo se encara a esa dictadura? Encarando la dura verdad. La conclusión es dura. Cuando se quiere echar abajo una dictadura con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas 4 tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus aptitudes para resistir. Algo que en México no existe. Somos débiles, no tenemos fuerza. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus aptitudes para resistir. Pero tenemos un gran problema, es que los mexicanos no se dan cuenta que viven en una dictadura. Creen que están viviendo en una democracia. Y esa gente que tiene su trabajo y su sueldo está bien feliz y ni siquiera salen a votar. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Un ejemplo, voy a pecar en este ejemplo, pero hablemos de un canal de noticias en YouTube que les está contando este tipo de cosas. Se debe de apoyar y fortalecer a ese grupo. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y concienzudo plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Una lucha de liberación es un tiempo en el que el grupo que lucha adquiere confianza en sí mismo y se fortalece internamente. Por eso es un tiempo. Debemos empezar a unir a México, a los mexicanos, a los que queremos la lucha. Es un tiempo en el que el grupo que lucha adquiere confianza en sí mismo y se fortalece internamente. Charles Stuart en 1879-1880 dijo: no vale la pena confiar en el gobierno, debéis confiar solo en vuestra propia determinación. Ayudaos a vosotros mismos, apoyándoos los unos a los otros, fortaleced a los más débiles de entre vosotros, agrupaos y organizaos y ganaréis.
No vale la pena confiar en el gobierno. Deben confiar solo en su propia determinación. Ayúdense a ustedes mismos, apóyense los unos a los otros, fortalezcan a los más débiles entre ustedes, agrúpense, organícense y ganarán. Cuando hayan madurado las condiciones para que este asunto se resuelva, entonces y nunca antes de ese momento se resolverá.